Permítanme darles la bienvenida a este video. Inicialmente esta iba a ser una conferencia en vivo, pero por razones logísticas no se pudo desarrollar de esa forma. Pero aquí estamos, con muchas ganas de aprender sobre cuántica. Mi nombre es Ana Mercedes Portillo y la conferencia Pleca Video que estamos viendo es sobre el principio de incertidumbre. A este tema le quise agregar el de no se puede saber todo y eso está bien. Entonces, iniciemos. Cuando entramos a la universidad, algo profundo cambia. Y no se trata solamente de un nuevo edificio, de que tenemos nuevos horarios, o de aprender a sobrevivir a fuerza de café, resúmenes y fe. Es otra cosa, es algo más esencial. Cambia nuestra forma de mirar el mundo, cambia nuestra forma de pensar e incluso cambia nuestra forma de preguntar. Hasta ese momento, muchas veces el conocimiento había sido una especie de lista de respuestas correctas, una sucesión de certezas que uno tenía que repetir en un examen para poder avanzar. Pero en la universidad, especialmente en los primeros años en los que ustedes se encuentran, ese mundo se tambalea. Nos encontramos con una verdad desconcertante, y es que la realidad es más compleja de lo que nosotros pensábamos, que las respuestas no siempre son únicas, y que muchas veces es más importante saber formular buenas preguntas. Ese cambio en la mirada es probablemente uno de los aprendizajes más valiosos de toda la experiencia universitaria. De pronto lo que parecía obvio ahora deja de serlo. Las explicaciones simples ahora ya no nos alcanzan. Aprendemos que el mundo no está hecho solo de hechos, sino que está hecho de interpretaciones, de modelos, de aproximaciones, y que toda medida está acompañada de un margen de error, que todo experimento tiene límites, que toda certeza tiene su sombra de duda. Y sin embargo, lejos de desanimarnos con esto, nos impulsa. Nos vuelve más curiosos, nos vuelve más críticos, porque ahora comprendemos que el conocimiento no es un edificio terminado, sino que es una obra en construcción permanente. Entendemos que la ciencia no busca verdades absolutas, sino formas cada vez mejores de entender lo que nos rodea. En esa búsqueda nos encontramos con ideas que no solamente desafían nuestras intuiciones, sino que también transforman nuestra manera de ver el mundo. Una de estas ideas es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esto es una joya de la física cuántica, que va mucho más allá de lo que parece. Una fórmula simple, una desigualdad, ni siquiera es una ecuación. Es una fórmula simple que encierra una de las verdades más profundas de la realidad. Este principio no solamente nos habla del comportamiento extraño de las partículas subatómicas, nos invita también a reflexionar sobre el error, el conocimiento y los límites que podemos o no saber. Antes de sumergirnos en el fascinante mundo de la mecánica cuántica, conviene recordar algo que ya conocemos bien, justo al final de este ciclo, ¿verdad? Y es el error experimental. Esta noción aparentemente técnica y rutinaria es en realidad el punto de partida de una de las revoluciones conceptuales más grandes de la física moderna. Cada vez que medimos algo, ya sea una temperatura, una masa, una velocidad o una longitud, nunca obtenemos un valor exacto, absoluto o incuestionable. En el laboratorio lo primero que aprendemos es que toda medición lleva una incertidumbre, es decir, un margen a la duda, un rango dentro del cual creemos que se encuentra el valor real. Y esto es más que una cuestión de torpeza humana. No se trata simplemente de que cometimos un error cuando leímos el termómetro o que nuestras balanzas están descalibradas. Se trata de algo más fundamental. Toda medición está sujeta a limitaciones. Algunas de estas limitaciones son prácticas, como por ejemplo el diseño de los instrumentos. Hay limitaciones humanas como nuestra propia capacidad de poder interpretar lecturas, pero hay algo más profundo que eso. En física experimental aprendemos a clasificar errores. Hablamos de errores sistemáticos, que son aquellos que desvían los resultados de una forma predecible y constante. O hablamos de errores casuales o aleatorios, que son aquellos que introducen pequeñas variaciones que son imprevisibles.
Y también analizamos errores humanos, errores ambientales, errores instrumentales. Nos esforzamos por reducirlos. Aplicamos técnicas estadísticas, por ejemplo, la desviación típica, la desviación estándar, le hacemos ajuste de mínimos cuadrados, le sacamos promedios, todo para mejorar la precisión. Y durante siglos, en el marco de la física clásica, parecía que este problema pues tenía una solución clara. Y esa solución clara era: basta con mejorar los instrumentos. Si nosotros afinamos los termómetros, si perfeccionamos las balanzas, si mejoramos las reglas, si así vamos a poder reducir el margen de error. Entonces, en principio, podríamos llegar a tener mediciones perfectas. Podríamos conocer con una precisión infinita la posición, o podríamos determinar una velocidad sin ningún tipo de duda. En este paradigma, el error es algo accidental, es algo corregible, evitable. Pero esa visión, aunque es bastante útil, es incompleta. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la ciencia comenzó a observar fenómenos que la física clásica no podía explicar. El comportamiento de la luz, de los electrones, de los átomos. Todo parecía como que respondía a leyes diferentes que el resto de la realidad observada. Este era el nacimiento de la física cuántica, y con ella llegó una idea completamente nueva: que hay incertidumbres que no se pueden eliminar, que por más precisos que sean nuestros instrumentos, estas incertidumbres no podrán eliminarse. Fue entonces que surgieron algunas preguntas bastante inquietantes para la época. Por ejemplo, ¿y si no se trata de un problema en la medición? ¿O y si es la naturaleza misma la que tiene ese componente esencialmente indeterminado? ¿O y si hay cosas que simplemente no se pueden conocer con exactitud? No porque nos falten datos, sino porque la realidad no está completamente definida. Estas preguntas abrieron la puerta al principio de indeterminación. Pero antes de llegar a él, vale la pena subrayar la diferencia fundamental entre los dos tipos de incertidumbre de los que vamos a estar hablando. Tenemos la incertidumbre clásica, que surge de nuestras propias limitaciones como observadores, y tenemos la incertidumbre cuántica, que surge de la propia estructura del universo. En el mundo clásico, la incertidumbre es un obstáculo, mientras que en el mundo cuántico, la incertidumbre es una característica, y eso cambia todo. Por eso, cuando hablamos de errores en la medición en el laboratorio, conviene no tomarlos como simples fallos, sino como ventanas hacia algo más profundo. La noción misma de la incertidumbre nos prepara para aceptar que el conocimiento no siempre puede ser exacto. Hay cosas que solo pueden conocerse dentro de un rango determinado. A veces el mejor resultado que podemos obtener no es un número, sino que es un intervalo. Así es que, sin darnos cuenta, ese ejercicio rutinario que hicimos todo el ciclo de ir anotando más o menos 0.2 en una medición, nos estaba enseñando algo muy poderoso, y es que conocer también es aceptar no saber todo. Y justo ahí, en ese cruce entre lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer, nace el principio de Heisenberg. La historia de la ciencia está marcada por momentos de ruptura, instantes en los que una idea, una observación, una ecuación cambian radicalmente la manera de entender el mundo. En el año de 1927 vamos a encontrar uno de esos momentos, y el protagonista fue un joven físico alemán llamado Werner Heisenberg. Tenía apenas 26 años cuando propuso una idea que sacudiría los cimientos de la física: el principio de indeterminación, que también es conocido como principio de incertidumbre o principio de Heisenberg. Fue un gesto valiente, casi provocador, porque no se trataba de una teoría más, ni de una corrección a lo ya conocido. Era una afirmación fuerte y clara, y decía: hay límites insalvables a lo que podemos saber sobre la realidad. Hasta entonces, la física se había construido sobre el supuesto de que, al menos en teoría, es posible conocer con precisión infinita todos los aspectos de un sistema físico. Si sabíamos dónde estaba una partícula y cómo se movía, entonces podíamos predecir exactamente su comportamiento en el futuro.
Esa idea es conocida como determinismo y es el corazón de la mecánica clásica, la física de Newton, de Galileo o de Laplace. Pero Heisenberg vino a desafiar esa noción, no con una opinión o con una especulación, sino con una fórmula, con una desigualdad matemática que ponía en cuestión siglos de pensamiento. La versión más conocida que tenemos del principio de Heisenberg se puede expresar así. Este principio nos dice que no es posible conocer simultáneamente y con precisión absoluta la posición y el momento de una partícula. Cuanto más precisa sea nuestra medición de la posición, entonces menos precisión vamos a tener al medir su momento y viceversa. Es importante entender bien esto. No se trata de una limitación tecnológica. No es que nuestros microscopios sean imperfectos o que algún día vamos a poder construir los instrumentos más exactos y así superar el problema. No. Heisenberg afirmaba algo mucho más radical. Ni siquiera la naturaleza sabe ambas cosas al mismo tiempo. Es decir, la realidad misma está indeterminada. Esto resultaba profundamente desconcertante. Muchos físicos de la época, incluidos nuestro querido Albert Einstein, se resistieron a aceptar esta nueva visión. Einstein incluso llegó a decir su célebre frase, Dios no juega los dados, en referencia a su creencia de que el universo no podía estar gobernado por el azar o la incertidumbre. Para él debía haber algo que aún no comprendíamos, pero que en el fondo permitiría predecirlo todo con certeza. Pero los experimentos no le dieron la razón. Con el tiempo, y gracias a contribuciones de otros gigantes como Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Paul Dirac o Max Born, la comunidad científica fue aceptando que Heisenberg estaba señalando un límite real profundo, inevitable del conocimiento. Además, el principio de indeterminación no solamente se aplica al par posición-momento que acabamos de ver. Hay otros pares de magnitudes que se llaman magnitudes conjugadas que también están vinculadas por relaciones de este tipo. Por ejemplo, tenemos la energía y el tiempo, la componente en X y la componente Y del momento angular, o la fase y el número de partículas. Cada uno de estos pares está conectado de tal modo que una medición precisa de una de las magnitudes implica una indeterminación mayor en la otra. Esta conexión no es arbitraria ni empírica, es matemática, estructural, es esencial. La física, como toda ciencia, se expresa muchas veces a través del lenguaje matemático, pero no hay que dejarse intimidar por eso. Una fórmula puede parecer fría o abstracta, pero detrás de cada símbolo vamos a encontrar una idea poderosa o una mirada sobre cómo funciona el mundo. Y el principio de indeterminación de Heisenberg es uno de esos casos. Es una desigualdad matemática que encierra una verdad profunda sobre la realidad. Veamos nuevamente esa expresión. Esta es la expresión más habitual que vamos a encontrar de esta fórmula. Y para interpretarla correctamente convendría ir paso a paso. Por ejemplo, veamos qué son todos esos símbolos. Primero tenemos estos triángulos. Estos triángulos son la letra delta mayúscula. Esta letra está representando una indeterminación o incertidumbre, es decir, un rango de posibles valores que puede tomar una magnitud cuando la medimos. En lugar de darnos un número exacto, lo que nos da es un intervalo dentro del cual se encuentra el valor. Después tenemos esta X, que es la posición. En física clásica, posición nos implica simplemente saber dónde está una partícula, pero en el mundo cuántico saber dónde es mucho más complejo, porque solo podemos hablar de las posibilidades de estar en un lugar. Luego tenemos esta P, que es el momento lineal, o momento, o cantidad de movimiento. En física se define como la masa multiplicada por la velocidad. Si queremos simplificar, podemos decir que nos da una idea de cómo se mueve el objeto o la partícula. Y luego tenemos esta H, que es la constante de Planck. Es uno de los números más importantes de física.
Es una constante muy pequeña. De hecho, su valor es de 6.626 por 10 a la menos 34 y sus unidades son joules sobre segundo. Y aunque es pequeña, su presencia marca la frontera entre el mundo cuántico y el mundo clásico. ¿Qué nos dice esta desigualdad? Que si queremos medir con precisión la posición de una partícula, es decir, queremos que X sea muy pequeño, entonces necesariamente debemos aceptar una gran incertidumbre en su momento o en su cantidad de movimiento. O sea, delta P se vuelve enorme. Y lo contrario también es cierto. Es decir, si queremos conocer bien el momento, es decir, reducimos su incertidumbre, vamos a tener que renunciar a la medida precisa de la posición. La incerteza de la posición se vuelve enorme. Esto es como una balanza, ¿verdad? Que no se puede desbalancear sin consecuencias. Cuando un lado baja, el otro lado sube. Cuando más conocimiento ganamos de una variable, más ignorancia se nos impone en la otra. Y cabría preguntarse, ¿verdad?, ¿cómo se relaciona esto con las mediciones en física? Para ilustrarlo, pensemos en una medición común en el laboratorio. Por ejemplo, queremos medir la temperatura de una sustancia. Nunca decimos que la temperatura es exactamente 35.682413 grados Celsius. No. En cambio, damos un valor con su incertidumbre. Decimos, la temperatura es de 35.6 más menos 0.3 grados Celsius. Esto implica un intervalo de confianza. No sabemos el valor exacto de la temperatura, pero sabemos que se encuentra ese valor dentro de ese rango que hemos determinado. En física experimental estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje. Lo usamos para expresar nuestros límites al conocer. La diferencia, sin embargo, es que en el mundo clásico estos límites se pueden reducir todo lo que querramos, con mejor tecnología o con mejores métodos. Pero el principio de Heisenberg dice que en el mundo cuántico no importa cuán buenos sean nuestros instrumentos, siempre habrá una barrera mínima que no podemos cruzar. La constante de Planck nos dice que esa incertidumbre nunca puede ser cero, ni siquiera en teoría. Otro detalle importante de esta expresión es que se trata de una desigualdad, no es una ecuación. Una ecuación es algo que ya manejamos desde pequeños. Por ejemplo, tenemos las variables x y y. Si x por y es igual a un número z, esto nos da una restricción sobre los valores que pueden tomar x y y. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta igualdad. X por y es igual a 8 y sabemos que x vale 2. Entonces y solo puede valer 4, porque de lo contrario no se cumpliría la ecuación. Si x de repente vale 1, entonces y solamente puede valer 8, porque se impone una restricción sobre el valor de esa variable. Esto es en el caso de las ecuaciones, que son igualdades. Mientras que en el caso de una inecuación o desigualdad, se impone un rango de validez un rango de validez y no un valor. Por lo que no nos dice cuánto vale una variable, sino cuánto puede o no valer. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta expresión. A por B tiene que ser mayor o igual que un número. Supongamos que decimos A por B tiene que ser mayor o igual que 4. Esto significa que si A vale 2, B tiene que valer al menos 2. Porque si vale menos de 2, no se cumpliría con la desigualdad. Y si vale más de 2, entonces sí cumplimos con la desigualdad. Esta inecuación nos da un rango de valores válidos para la variable y, que es desde 2 hacia arriba. Esto da lugar a dos tipos de situaciones que las vamos a ver con más claridad en este ejemplo. Es una analogía muy clara que siempre la muestran los profesores cuando están trabajando la parte de cuántica. Dice que imaginemos que trabajamos en una carpintería y viene un cliente y dice, quiero que me fabriquen una mesa de madera. Me da igual cuánto mide el largo y el ancho.
Yo solo quiero que el área de la mesa sea mayor que 1 milímetro cuadrado. Aquí vemos que nos están imponiendo una inecuación del tipo A por B es mayor que 1 milímetro cuadrado. Como nosotros trabajamos en la carpintería con listones de 1 metro por 1 metro, nos queda claro que con nuestras variaciones que nosotros hagamos del orden de 1 metro, estas variaciones son mucho mayores que la restricción, porque la restricción está en el orden de los milímetros y nuestras variaciones están en el orden de los metros. No importa cómo elijamos hacer la mesa, podríamos hacerla 1 por 1 y cumplimos con la desigualdad, o 2 por 2 y cumplimos con la desigualdad, o 1 por 3 cumplimos con la desigualdad, o 3 por 2 cumplimos con la desigualdad. Todas esas mesas que estamos construyendo cumplen con la restricción impuesta. En este caso es como que si la restricción no existiera. Aquí es como que digamos que estamos trabajando en el dominio clásico. Eso es lo que sucede en el dominio clásico. Pero resulta que ahora vuelve a llegar el mismo cliente que se ha puesto un poco más exigente y pide que fabriquemos una mesa de madera. Le da igual, dice, cuánto sea lo largo por lo ancho, pero él quiere que el área sea mayor que 4 metros cuadrados. Es decir, la inecuación ahora es A por B es mayor que 4 metros al cuadrado. Ahora la situación es diferente que en el primer caso, porque las variaciones, o sea, los valores de los listones que tenemos, son del mismo orden que la restricción. Si elegimos, por ejemplo, que para un lado de la mesa mida 4 metros, ya no podemos elegir, por ejemplo, que el otro lado valga 1, porque entonces no estaríamos cumpliendo con la restricción. Entonces esto no lo podemos hacer. No podemos, tendríamos necesariamente que elegir que el otro lado valga 2 o más para que se cumpla la restricción. Si elegimos que uno de los lados valga 2 metros, entonces el otro lado no puede valer 1 metro porque incumplimos la restricción. O no puede valer 2 metros porque incumplimos la restricción. Entonces necesariamente tendría que medir 3 metros o más el otro lado para que se cumpla la restricción. Si elegimos un lado que solamente valga 1 metro, el otro debe tener por lo menos 5 metros o más para que se cumpla la restricción. Observamos que la restricción en este caso es similar a la variación, por lo que hay una influencia entre ellas. Según bajamos una de las magnitudes, la otra tiene que subir necesariamente su valor. Entre más baja una, más sube la otra. Esto implica que estamos en el dominio cuántico. Traslademos lo aprendido a las medidas y al propio principio de incertidumbre, que nos dice que la indeterminación en el momento por la indeterminación en la posición tienen que ser mayor que la constante de Planck. Debo recordarles que la constante de Planck es súper pequeña. Entonces, cuando las incertidumbres son del orden de centímetros o metros, pues sentimos que no afecta, no hay una restricción. Por eso es que en el día a día nosotros no sentimos el principio de incertidumbre. La indeterminación en la posición de un automóvil es muy grande comparada con la restricción que nos impone la constante de Planck, que es muy pequeña. Es básicamente como que la restricción no existiera. Pero todo eso cambia cuando nos vamos al dominio cuántico, donde la medida de la posición pues puede ser del orden de los femtómetros. Ahora sí que es relevante la restricción. Tenemos un orden de magnitud de menos 34 y estamos hablando de femtómetros, entonces sí podría haber una cierta restricción. Cuanto mejor sea la medida de la posición, menor va a ser su incerteza, pero mayor se va a volver la incerteza del momento necesariamente. El principio de indeterminación de Heisenberg es una inecuación que representa la restricción cuando los valores son del mismo orden
de la restricción. El principio de indeterminación de Heisenberg se percibe únicamente en el dominio cuántico, que es de donde surge. Para entender a fondo el principio de indeterminación de Heisenberg, tenemos que dar un paso más atrás en la historia y mirar otra idea revolucionaria que cambió por completo nuestra manera de concebir la materia. Esta es la dualidad onda-partícula. Era el año de 1924 cuando un joven físico francés llamado Louis-Victor Broglie, que por cierto era de la realeza, era el duque de Broglie, propuso una idea audaz, inspirado en la teoría cuántica de la luz, que ya había demostrado que la luz se podía comportar como una partícula con ciertos experimentos. Por ejemplo, en el caso del principio del efecto fotoeléctrico, de Broglie se preguntó: si la luz, que pensábamos que era una onda, puede comportarse como partícula, ¿no podría ocurrir lo contrario? Y si la materia, que creemos que está hecha de partículas, también se pudiera comportar como una onda. Era una propuesta profundamente contraintuitiva porque, ¿cómo se puede imaginar que algo como un electrón que tiene masa, que tiene carga, que podemos detectar con una cámara de niebla, sea una onda? Pero de Broglie no solo hizo esa pregunta, también propuso una fórmula simple. En este caso tenemos que lambda representa la longitud de onda asociada a una partícula. H es la constante de Planck y P es el momento lineal de la partícula, es decir, la masa por la velocidad. Lo que decía esta fórmula era que cada partícula de materia tiene una onda asociada, cuya longitud depende de su cantidad de movimiento. Cuanto mayor es el momento, menor es la longitud de onda. ¿Y qué ocurrió con esta hipótesis? Pues se comprobó experimentalmente. En 1927, justo el mismo año en que Heisenberg publicó su principio de indeterminación, se realizó el famoso experimento de la difracción de electrones. Se hizo pasar un haz de electrones por una rejilla y se observó que el patrón de interferencia era exactamente el mismo patrón que se produce cuando pasa una onda por la rendija. Esto confirmó lo impensado, que los electrones, que son esas bolitas de carga negativa, se comportan también como ondas. La materia tiene una doble naturaleza. La idea de de Broglie necesitaba una herramienta matemática para desarrollarse, y esta herramienta la construyó otro genio, el austriaco Erwin Schrödinger, en 1916. Él desarrolló una ecuación fundamental que describe cómo evolucionan las ondas en el tiempo. Y es esta que está acá. Aquí, en este caso, tenemos que este símbolo, que es phi, esta es la famosa función de onda, que es una entidad matemática que contiene toda la información sobre el sistema cuántico. Acá, esta H, con ese sombrerito arriba, es el operador hamiltoniano, que representa la energía de todo el sistema. Y es una unidad imaginaria. Sí, los números complejos son parte también de la física cuántica. Y en este caso tenemos esta H barra, que es lo que se llama la constante de Planck reducida. Es la constante de Planck dividida entre 2pi. Aunque esta ecuación se pueda ver intimidante, ¿verdad? Su interpretación es reveladora porque describe cómo se comporta una partícula cuántica como una onda. Pero hay una diferencia clave con las ondas clásicas a las que ya estamos acostumbrados, por ejemplo las ondas del sonido, las ondas del agua. La función de onda no nos dice dónde está la partícula, sino cuál es la probabilidad de encontrarla en un lugar determinado. Esta es una onda de probabilidad. Una partícula no está en un punto exacto, sino que su función de onda se extiende por el espacio. En algunos lugares tiene más intensidad y entonces ahí tenemos una mayor probabilidad de encontrarla, y en otros menos. Si esta onda está muy extendida, entonces quiere decir que la partícula puede encontrarse en muchos posibles lugares. Hay una gran indeterminación en la posición.
Pero si nosotros intentamos apretar la onda, es decir, hacerla más estrecha para localizar mejor la posición, sucede algo curioso. La onda se vuelve como más desorganizada en cuanto a su frecuencia. Es decir, hay más indeterminación en el momento. Aquí entra el juego de la transformada de Fourier. Esta es una herramienta matemática que nos dice que cualquier onda puede descomponerse como la suma de ondas sinusoidales, que son ondas puras, con distintas frecuencias. Y nos revela que cuanto más localizada está una onda en el tiempo o en el espacio, más se dispersa esta frecuencia o momento y viceversa. Esta relación inversa es la base matemática del principio de incertidumbre. Así, la dualidad onda-partícula no solo explica por qué el principio de Heisenberg es cierto, sino que lo vuelve inevitable. Si la materia tiene una cierta naturaleza ondulatoria, entonces hay ciertas magnitudes que no se van a poder definir al mismo tiempo con total precisión. Ya vimos que como la naturaleza ondulatoria de la materia lleva de manera inevitable al principio de indeterminación, entonces aparecen muchas magnitudes conjugadas. Ya habíamos hablado de ellas. En física cuántica hay pares de magnitudes que están íntimamente relacionadas, tan relacionadas que no pueden conocerse con gran precisión al mismo tiempo. A estos pares se les llama magnitudes conjugadas. Y ya las mencionamos. El ejemplo más conocido, el que está en el principio de Heisenberg, que es la posición y la cantidad de movimiento. Y están los otros, como la energía y el tiempo, la componente del spin en un eje y en el otro eje perpendicular, y el número de partículas en una fase cuántica. La relación de estas magnitudes no es arbitraria, surge directamente de la estructura matemática de la mecánica cuántica y se puede demostrar formalmente a través de los conmutadores cuánticos. Por ahora no es necesario que nos metamos a esa matemática. Lo importante es entender que cuanto más precisamente se conoce una de las magnitudes, más indeterminada se vuelve la otra. Y bueno, pueden decir, y pues todo eso que tiene que ver conmigo, hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, podemos tener la energía del punto cero. Esta es una consecuencia directa del principio de incertidumbre. Y dice que no puede existir un estado de energía igual a cero. Incluso en el estado más reposado de un sistema cuántico, hay siempre una mínima cantidad de energía asociada. Esta energía irreducible que está presente incluso en el estado fundamental de un sistema es a la que se le llama energía del punto cero. Este concepto tiene implicaciones tan profundas que algunos científicos especulan que esta energía podría llegar a estar relacionada, por ejemplo, con la expansión acelerada del universo, y ahí lo relacionan un poquito con la energía oscura, la no existencia de la temperatura absoluta nula o la estabilidad de la materia misma, ya que el principio impide que los electrones caigan completamente sobre el núcleo. Otra aplicación donde se ve este principio es el efecto túnel. Lo imposible ocurre, ¿no? Es una consecuencia espectacular. En mecánica clásica, si una partícula no tiene suficiente energía para superar una barrera, no la supera. Pero en el mundo cuántico las reglas son un poco diferentes. Una partícula puede atravesar esa barrera aunque no tenga la energía necesaria para escalarla. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad no nula de que la partícula esté del otro lado. Y aunque sea baja, si tenemos muchas partículas, como ocurre en el caso de la vida real, más de alguna de ellas logrará pasar. Este es el efecto base, por ejemplo, del funcionamiento del Sol, nuestra querida estrella. El hidrógeno se fusiona por efecto túnel, ya que las temperaturas solares no son suficientes, según la física clásica, para poder vencer la repulsión entre los protones. También la podemos aplicar en dispositivos electrónicos modernos como el microscopio de efecto túnel o los diodos túnel, y también en la radiactividad alfa. Los núcleos inestables emiten partículas por efecto túnel.
Otro lugar donde podemos encontrar este principio es la radiación de Hawking, las partículas al borde del abismo. El principio de indeterminación incluso llega a explicar una de las ideas más revolucionarias dentro de la astrofísica moderna, que es la radiación de Hawking. Stephen Hawking demostró que debido a las fluctuaciones cuánticas en el vacío cercanas al horizonte de eventos de un agujero negro, se pueden generar pares de partículas. Normalmente, estas partículas se aniquilan, pero si una cae dentro de un agujero negro y la otra escapa, el agujero pierde masa. Esa partícula que escapa se percibe aquí afuera en nuestro mundo como radiación. Y este proceso pareciera violar la lógica, pero es posible solo gracias al principio de indeterminación en el caso de la energía-tiempo. Y lo más impactante, implica que los agujeros negros no son eternos. Poco a poco pierden masa y, si no reciben más materia, eventualmente desaparecen. Voy a hacer un paréntesis acá para invitarles a escuchar mi podcast sobre la entropía. Continuamos con otras aplicaciones donde encontramos el principio de Heisenberg, y es que trata al universo como una gran fluctuación cuántica. Hay algunos modelos cosmológicos que incluso especulan que el universo mismo podría haber surgido como una gigantesca fluctuación cuántica del vacío, gracias a la libertad que le da el principio de incertidumbre para crear energía en un tiempo ínfimo. En este modelo, pues el universo no necesitó tener algo previo para comenzar. Pudo comenzar desde una simple fluctuación cuántica siempre y cuando esa energía fuera compatible con el principio de Heisenberg. Y también tenemos algunas aplicaciones tecnológicas. Además de explicar fenómenos naturales, como estábamos diciendo, también abre algunas puertas tecnológicas como la computación cuántica, que utiliza estados de superposición e indeterminación para procesar información de una forma radicalmente distinta a las computadoras clásicas. Está la criptografía cuántica, que asegura la comunicación a través del principio de medir una partícula altera su estado. Si alguien intercepta un mensaje, pues va a dejar huella. Y están los sensores cuánticos. Aprovechando las fluctuaciones del vacío y los efectos de interferencia, se puede medir con una precisión casi sin precedentes. Además, este es un principio omnipresente, porque es una curiosidad, ¿verdad?, que dentro de los laboratorios avanzados lo vamos a encontrar en todas partes. Está en la estructura del átomo, está en la luz que llega del cosmos, está en la estabilidad propia de la materia y en los límites entre lo que podemos y no podemos saber. Cada vez que una medición cuántica se realiza, cada vez que un electrón se ubica en una órbita o cada vez que una partícula se transforma, el principio de determinación está actuando. Entonces lo encontramos en todos lados. Así es que tal vez la palabra incertidumbre no sea la mejor para definir este principio. Tal vez deberíamos hablar más bien de indeterminación, porque eso es lo que realmente describe este principio, que la realidad no está completamente escrita de antemano. Hay huecos, hay márgenes, hay probabilidades, y que en esos espacios se esconde la posibilidad misma de descubrir. Hoy en esta charla no les vine a dar certezas, les vine a regalar indeterminación, porque si algo nos enseña la física cuántica es que mientras más amplio sea el rango de posibilidades, más energía hay en la construcción del futuro. Que nunca pierdan esa curiosidad ni ese amor por lo que no se sabe, porque en ese lugar es donde todo comienza. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.